ir empezando. Antes que nada, bueno, Angélica Duarte tuvo un inconveniente personal, así que se disculpa, nos manda muchos saludos, no se va a poder conectar, pero esperemos tenerla en otras sesiones próximamente. Así que nos acompañarán solamente Eli y Lorena. Yo soy Karen Velato, voy a fungir como moderadora en la sesión de hoy y darles la bienvenida a todos para este tercer ciclo de Turismo Rural Comunitario, Dimensiones de Género y Turismo Rural Comunitario. Voy a dar simplemente la bienvenida a Eli Carrión, de Ecuador, representando Mujeres Rurales de Pacariñán, y a Lorena Gómez, que nos acompaña desde Colombia, de esta organización de Inspire. Y voy a dejar que ustedes se presenten para el resto de la gente, así que si nos pueden, le voy a dar la palabra primero a Sandra Elizabeth Carrión, desde Ecuador. Eli, si tú nos puedes presentar qué hacen ustedes, quién eres y todo ese trabajo que están haciendo alrededor del tema de mujeres y empoderamiento y género. Hola, ¿qué tal? No sé si puedo compartir una pequeña presentación. Sí, nos pueden ayudar dejando de compartir el cartel del evento y te debe de aparecer la opción para compartir pantalla. Ahí creo que Ernest nos puede apoyar. A ver. Karen, no soy yo el que está compartiendo la pantalla. Listo, ya le di, bueno, ya se dejó de compartir, entonces ahora sí, Eli, ¿puedes revisar si puedes compartir tu pantalla? Muy bien. En este momento estoy ya. No sé si es posible ver. Si me confirma, por favor. Dame un segundito. Sí, ahora sí. Perfecto, listo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio. Estamos gustosos como Red Pacariñán, como Elizabeth, de poder compartir y ser un espacio, una vocera, de poder permitir conocernos como Red de Turismo Comunitario del Austro Pacariñán. ¿Quiénes somos? Somos una organización de comunidades, somos una red que agrupa a otras redes que estamos ubicados en América del Sur, en la parte de Ecuador. Al sur del país trabajamos en 3 provincias, Cañar, Azuay y Loja. Como habíamos dicho, somos una red que agrupa asociaciones en comercio justo, asociaciones de turismo comunitario, asociaciones en agroecología, comunas y comunidades. ¿Cuál es la forma de cómo nosotros nos estamos uniendo, cómo nosotros tomamos decisiones, cómo nosotros generamos interacción entre las comunidades? Es a través de estas 13 comunidades donde llamamos a una asamblea y esta asamblea elige un consejo directivo. Siempre tanto la asamblea como el consejo directivo tienen relación directa porque son los mismos líderes de las comunidades quienes forman parte de este consejo. Luego existe un consejo técnico. De todo este espacio tenemos 3 áreas que nos permite comercializar, nos permite vender, nos permite generar productos para poder de igual forma darnos a conocer. Tenemos Pacariñán Expeditions, que es una operadora. Tenemos Maki Fair Trade, que es nuestro brazo de comercialización para todo lo que es las artesanías en comercio justo. Y también tenemos una caja de ahorro y crédito. Como lo había mencionado, somos un tejido de líderes, lideresas, dirigentes y representantes. Aquí tenemos algunos líderes. Este es nuestro directorio actual en este año. Y nuestro equipo técnico, que apoya los proyectos, apoya ideas, generamos los conceptos que nos rigen. Y muchas de estas son nuestras comunidades, de donde nuestros dirigentes también comparten sus actividades. Tenemos aquí otra organización que es el Carmen de Jadán,
otra organización también donde estamos en un taller. Y de esta forma sabemos y conocemos cuáles son nuestras organizaciones. Las actividades en las cuales identificamos que nuestras organizaciones, nuestras 13 comunidades están trabajando es en agricultura de subsistencia, la cual está enfocada a lo que representa la agroecología, la producción artesanal con nuestra tienda de comercio justo que es Maki y los servicios turísticos a través de nuestra operadora. Actualmente tenemos un trabajo en territorio que lo estamos desarrollando a través de un proyecto que lo estamos ejecutando desde hace aproximadamente 7-8 meses. Es el proyecto de mujeres rurales de Pacariñán. En este caso estamos trabajando todo el liderazgo, la incidencia de las mujeres en 14 comunidades del sur del Ecuador, partiendo de todas las brechas sociales, de todas las brechas económicas, de las brechas políticas que hemos sentido en este tiempo y lo empezamos a trabajar. Hoy en día estamos partiendo, estamos compartiendo, estamos generando talleres, estamos generando incidencia a través de este proyecto. Son algunas de nuestras experiencias que tenemos en la actualidad con las comunidades. Tenemos algunos talleres que hemos podido trabajar. Y como para que nos conozcamos todos, este es nuestro camino del amanecer. Muchas gracias, mi estimada Karen. Gracias, Eli. Bueno, ahorita vamos a, antes de pasar al diálogo, le pido a Lorena que ahora nos presente. Lorena, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Y bueno, que nos cuentes de tu trabajo también. Buenos días a todos desde Bogotá, Colombia. Estos han sido días muy movidos en el país, pero aún así aquí estamos firmes y seguimos trabajando. De mí les cuento, bueno, yo estudio antropología, soy emprendedora social, tengo un proyecto de viajes transformacionales, ese es Inspire, que está enfocado sobre todo en territorios indígenas. Y es resultado de muchos cruces de caminos, en realidad, después de haber descubierto el turismo comunitario, haberlo apoyado mucho, pero también pensando en cómo se puede activar y cómo se pueden generar conversaciones improbables entre personas muy distintas, no solamente como los viajeros que ya están interesados en estos temas, sino también líderes que, por ejemplo, están interesados en conocer, en descubrir la sabiduría en las historias y en la palabra y en la forma de estar que tienen las comunidades. Los abuelos, las abuelas, hay un trabajo especial que hago con ellos, con médicos tradicionales, aquí en Colombia, principalmente en regiones como la Amazonía, el Cauca, la Guajira y, bueno, las áreas rurales alrededor de Bogotá. Entonces, pues Inspire es un proyecto que, o sea, es resultado de toda esta evolución y sí, lo que busca es conectar sobre todo de una forma horizontal a líderes, tomadores de decisiones en el mundo que están buscando su segunda montaña, es decir, ya subieron la primera que es la del deber ser, ¿no? ¿Quién se supone, todo lo que se supone que tengo que hacer, pero hay algunas personas que llegan ahí y se dan cuenta de que de pronto como que este no soy completamente yo, o esta no soy completamente yo. Entonces ahí eso es lo que pues yo llamo la segunda montaña, y pues Inspire está para eso, para conectar a estos líderes que además pueden volver a su casa después de escuchar a los abuelos, ya mucho más conectados consigo mismos, con la tierra y con los demás, y ellos a su vez también pueden empoderar a los líderes locales. Básicamente esa es la esencia de Inspire y de mi trabajo. Así que pues bueno, es un gusto poder estar aquí y compartir la experiencia de las historias de todas estas mujeres y también como pues mujer emprendedora, no necesariamente del campo, pero que está muy activa en todas esas áreas. Gracias, Lorena. Bueno, para pasar ahora iremos a una sesión ya más como de debate para estar escuchando también desde su experiencia, desde lo que han trabajado en campo. Elizabeth y Lorena nos van a ir contando. Yo voy a ir lanzando algunas preguntas y bueno, agradecerles, ha ido sumando mucha gente ahorita en los últimos minutos. Recordarles que esta sesión y este tercer ciclo es gracias al apoyo de Hostelea Albazud y bueno, nosotros también como estamos organizando esto para
para seguir acotando y sobre todo profundizando en estas problemáticas, posibilidades y retos que tenemos en el turismo comunitario. Voy a lanzar la primera pregunta y me gustaría que nos hablen desde su experiencia, el cómo, dónde y qué tanto están las mujeres de Latinoamérica teniendo un papel activo en el turismo comunitario. Aquí le voy a dar primero la palabra a Lorena, si te parece, y después Eli. Bueno, creo que entre toda la presentación olvidé mencionar que también soy consultora y por ende quiero hablar como de, y lo digo porque quiero hablar como de casos puntuales que he visto, porque suele pasar que a las mujeres nos meten en un mismo paquete, ¿no? Entonces, las mujeres de Latinoamérica, pero resulta que somos hiperdiversas, entonces están las indígenas, están las campesinas, que no es lo mismo una área rural que una natural, ¿sí? Es distinto. Eh, también están las mujeres, en el caso de Colombia, están las excombatientes, por ejemplo. Entonces, yo diría que hay distintos niveles dependiendo de esta diversidad geográfica, cultural, dependiendo de la edad también, porque es distinto hablar de la participación de las jóvenes y de las abuelas, por ejemplo, y pues los distintos papeles que pueden cumplir. Particularmente, para responder esa pregunta, de entrada pienso en, por ejemplo, un reto que tuvimos hace poquito en un área de posconflicto que se llama San Vicente del Caguán. Este es un sitio donde es como un campamento de reincorporación de los antiguos excombatientes de las FARC que tienen un proyecto de rafting, ¿no? Y entonces yo llegué allá a ayudarlos pues con la narrativa ecoturística. Y me encontré con un ambiente muy masculino, obviamente venido de la guerra, que creo que eso es un contexto en general de Colombia, eh, con una cultura heredada de la guerrilla. Entonces, y la idea del rafting y de los deportes extremos en estas áreas, pues claro, todo era muy macho. Entonces, durante ese tiempo conocí a Adriana, que era la guía que propuso un museo de memoria histórica. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estas excombatientes, alguien como Adriana, perdón, hay cosas que uno no puede controlar, tales como los aviones volando encima. Este, entonces, por ejemplo, el caso puntual de Adriana, todas estas mujeres soñaron mucho con tener hijos, entonces ellas tienen a sus hijos, pero no tienen empleo, tienen poca conectividad, están estudiando a distancia, porque sí quieren pues salir adelante, pero entonces se están encontrando con un mundo nuevo, entonces Adriana es muy hábil, entonces pues como que está recibiendo, aportando con temas de Comisión de la Verdad, y al mismo tiempo tiene a su hijo, y al mismo tiempo es líder, y reciben a todas las instituciones que llegan a visitarlos, a ofrecerles todos los programas. Entonces es una vida muy ocupada, y mientras tanto, pues bueno, ella empezó como guía, pero en ese caso pues tiene el reto también de tocar los temas de mujeres que a veces no. Hay personas que llegan con muchos estereotipos desde afuera, preguntando por temas como el aborto, que se tenía que hacer en la guerrilla, y que, o sea, que son asunciones que existen desde afuera. Y Adriana, como este es un piloto, pues ha sido de las pocas mujeres que ha estado primero interesada en hablar como afuera, con el mundo de afuera, y pues confrontar estas conversaciones. Entonces, ese sería, digamos, el tipo de participación y a través de la comida. Pero pues hay que decir que, por ejemplo, Adriana en su contextura, pues no da para, por ejemplo, digamos, hay muchas mujeres a las que no les interesa, por ejemplo, el rafting, que es la oferta central de este destino. Entonces, pero ella entra más por el lado de memoria histórica. Aún así, entonces, ella tendría ese rol, y yo siento que eso llama más a las mujeres, sobre todo porque pueden estar cerquita de la casa y estar pendientes de los niños. Pero por el otro lado también están otras personas más jóvenes. De hecho, hay una tocaya, Lorena es una de las guías de rafting. Las mujeres han comenzado a tener más espacio dentro del equipo de rafting. Pero ¿qué pasa? La toma de decisiones dentro del equipo de rafting y como agencia sigue estando súper masculinizada. Y la narrativa del destino también, esas fueron las dos cosas más importantes que encontré. Entonces, bueno, que encontramos juntos, porque
sí, quién decide quién participa o no, quién va o no, y qué tanto pueden ir las niñas al monte también a hacer un senderismo, una caminata por un antiguo camino de las FARC. Eh, a las niñas no las dejan igual que a los niños, que a los jóvenes, que son los que están aprendiendo. Y lo mismo en el equipo de rafting, y eso que también da para cuestionar muchos estereotipos, porque hay una campesina muy fuerte, civil, no todos son excombatientes, que se unió y algunas están ahí, pero tienen el reto de tener más voz e incidencia en la toma de decisiones, porque sigue siendo, además por la cultura que ellos traen, muy vertical y muy masculina, ¿no? Entonces está como esas dos partes. Y pues claramente su experiencia, como ellas me decían, si usted no nos pregunta, nosotras nunca nos habíamos preguntado por nuestra experiencia como guerrilleras en las FARC. Nunca nos habíamos detenido a pensar en eso, porque además, y esto me parece muy valioso, decían, o sea, ellas, yo no me cuestiono tantas cosas y yo no lloro acá, nosotras pues sí, uno llora, es triste, pero pues había que seguir. Y me parece muy interesante como el otro tipo de feminidad, porque en términos colombianos son unas berracas, las ponen a hacer cualquier cosa y cargan de una, no lo dudan ni un segundo. Entonces, creo que en ese sentido es muy poderoso y eso lo hablábamos con la comunidad, que que esa voz pudiera salir más, porque las mujeres, que además son las que estadísticamente más han visitado ese proyecto, las que están más abiertas a escuchar, hay un mercado de mujeres allá afuera que le encantaría aprender de ustedes y viceversa. Entonces, en la medida en que ellas tengan más voz, puede, pues puede también haber un impacto distinto y crear otro tipo de experiencias. Entonces, como que hay distintos roles, pero en general, y para no alargar esto mucho, veo como una participación muy clara, obviamente en temas de alimentación, el hospedaje, ojalá la guianza empiece a incrementar, porque sí, habemos bastantes, pues hay cada vez más guías mujeres, pero es esta cuestión de que las mujeres tengamos acceso a hablar con extraños, sobre todo en las comunidades, que hablar con extraños, a tocar temas distintos, muchas veces tabú, eh, que puedan expresar su intimidad. Y pues en esto creo que es clave que haya tour leaders que puedan conectar a las mujeres que vienen de afuera, o sea, porque no es lo mismo tener un hombre guía, no entra a la cocina de la misma manera que una mujer guía que viene con un grupo. La acogida es muy distinta y la forma en que se abren estas historias es diferente. Entonces, pues ese es el tipo de retos y sí, yo creo que está como las mujeres que están, el de las artesanías, o sea, creo que en general, ya para concluir, hay como todo un tema de servicios y de productos que se pueden vender alrededor, pero siento que puede haber mucho más protagonismo en la voz, no ser el backstage, no ser las que están atrás sosteniendo necesariamente, sino cómo le damos voz a la importancia de ese rol de sostener y de cuidar. Bueno, sacaste varios temas, Lorena, ahí creo que vamos a profundizar después, pero me gustaría ir escuchando a Eli. La misma pregunta, ¿no? Según tu experiencia, ¿cómo, dónde y qué tanto están las mujeres en Latinoamérica teniendo ese papel activo dentro del turismo comunitario? Bueno, es importante y bonito saber cuál es el rol que desde años y muchos años atrás, desde nuestras ancestras hemos tenido este rol. Y sabemos que una de las cosas son los saberes. Estos saberes considerados como la práctica, el conocimiento, la técnica, esta cosmovisión que van desde el lenguaje hasta la gastronomía, desde estas matemáticas hasta la artesanía, todo esto pasando por la medicina, la construcción, la silvicultura, la producción alimentaria y otras cosas más. Hemos visto nosotros dentro de las comunidades y es por eso que nos mueve muchísimo trabajar dentro de nuestras organizaciones. De hecho, veo a mi familia, que también es parte de una organización, que son gente de desarrollo. Están envueltas en procesos de renovación de la vida económica, política, cultural de los pueblos, y esto ha permitido avances significativos a favor de las comunidades. Por ejemplo, en turismo comunitario, desde nuestra experiencia, vemos que están ellas presentes en toda la cadena de servicios.
están en todo lo que es la alimentación, el hospedaje, son las que limpian, son las que lavan, son las que están presentes en las huertas, son las que están pendientes de que los senderos estén bien, son las que están convocando, comunicando, son las que están llamando, son las que están pendientes de que los turistas estén cómodos, son las que están pendientes de que la alimentación se lleve de buena manera, son pendientes de la seguridad de las personas quienes llegan. Y al igual que, como nos cuenta Lorena, a través de su experiencia, quienes lideran y quienes representan, y quienes son visibilizados, y también quienes manejan todos los discursos, son los compañeros varones, sus esposos, los líderes de la organización, quienes ocupan estos roles y cargos. Entonces, es importante para nosotros, sabemos la importancia, porque la presencia de estas compañeras como actores locales sirve como un eje integrador. Y lo hemos visto en varias comunidades. Sabemos que todas estas compañeras, todas las mujeres, tienen una fuerza potente que da la tierra, son poseedores de un gran valor para enfrentar, y de hecho como mujeres, para enfrentar dificultades y continuar. Se construye una economía silenciosa que tampoco se la da a conocer, aporta al patrimonio agroalimentario grandemente. De igual manera uno ve que todas ellas están fortaleciendo la cultura de una comunidad, de un territorio, de un país, forjan el bienestar de los hijos, de las hijas, de sus comunidades. Entonces, para nosotros es un mecanismo donde se promueve la solidaridad con beneficios colectivos. Pero al igual de esto, también tenemos ciertos retos. Y hay unos retos que consideramos que hay unas brechas ecológicas fuertes. Es bastante interesante ver que nosotros teníamos una conexión más fuerte con la naturaleza hace muchísimos años atrás, hasta hace miles de años. Teníamos una clara conciencia del vínculo y de las implicaciones de la red y de la vida. Pero incluso le escuchaba la vez anterior a un autor, Festinger, donde nos decía que hemos empezado a disociar, hay una disonancia cognitiva que se puede llegar a crear toda una historia con una argumentación incluida, justificando acciones que antes pensábamos que pensábamos que antes eran buenas y ahora como que le damos una cierta justificación. Por ejemplo, discursos como sabemos que el plástico contamina, que su desintegración tomará alrededor de 500 años, pero lo uso pero poco. Entonces, como dicen, sabemos que este plástico que estamos usando es diferente, pero tanto no lo estoy usando. Entonces, es solo para este tiempo nomás, para evitar contagiarnos de COVID. Es más fácil por la desinfección, y es lo que nos dicen en el área de alimentación, por ejemplo. También tenemos brechas sociales donde sentimos que nos desconectamos de nuestro ser de las otras personas. Entonces, y esta, aparte de ocasionar patologías sociales como la discriminación, el abuso y la exclusión. Entonces, entre esos está la violencia de género contra las mujeres. Lo que todo tiene que ver cuando está, o lo que tiene que ver con la parte femenina, tiene menos valor, por la desigualdad, por la parte económica, por la parte de incidencia política, el abuso sexual, que se presenta también dentro del círculo familiar y evidencia una pérdida del vínculo de protección, el racismo, la xenofobia, que también son expresiones de la brecha social. También hay una brecha espiritual donde nos desconecta de nuestro propio ser, que hemos dejado de lado el tiempo de introspección, de descanso, de recuperación, de reparación, donde las compañeras sienten que han postergado su bienestar a cambio del bienestar y creyéndonosla también el bienestar de otros, que está muy bien, pero olvidándose de sí mismas por esta construcción social que hay que estar pendientes del resto, pero se olvidan de sí mismas. Entonces también hay esto sobre la alimentación que nos hace daño, sin embargo continuamos consumiéndolo. Entonces, son pequeños retos a los cuales nos vemos constantemente. Hay algunos datos que han salido y más adelante les podremos compartir, pero son ciertas cositas y retos a los cuales nos vemos hoy en día. Todo es bonito, todo es lindo, queremos luchar, pero también se nos brinda un discurso por debajo que es muy imperceptible. Eso, mi querida Karen. Gracias, Eli. Bueno, a ver, yo tengo aquí varias preguntas porque han mencionado temas bien interesantes y me gustaría profundizar un poco más en esta parte del rol de la mujer, ¿no? Por ejemplo, Lorena estaba comentando en que ojalá hubiera más mujeres guías, por ejemplo, ¿no? Ciertas actividades que
aún se siguen poniendo para el hombre, a las niñas a lo mejor no las dejan ir a ciertas actividades porque son niñas. Entonces, creo que me gustaría que profundicemos en eso, en cómo están haciendo, si tienen ejemplos de mujeres que están rompiendo esos estereotipos y saliendo a lo mejor de estar tras bambalinas, como también mencionaba Lorena y Eli, y cuáles son esos otros roles que están surgiendo y cómo, porque creo que es importante el ver a lo mejor qué cosas están pasando en la comunidad o en la familia o con los líderes que hacen que surjan esos nuevos roles y que no caigamos en el estereotipo. ¿Nos tengan algún ejemplo que a lo mejor nos puedan compartir? Y profundizar un poco más en qué estaría pasando y qué podemos estar haciendo nosotros o los que están en una comunidad para fomentar esa salida a nuevos roles en las mujeres. Lore, ¿te parece ir? Sí, yo tengo una historia que me pasó allá mismo, para que ir más lejos. Imagínense que estábamos en el festival de rafting que se estaba inaugurando, ¿no? Y es una remada que se organiza de integración y entonces se invitaron a frijoleros, víctimas, militares, gente de Caguán Expeditions, que es la empresa, que, o sea, con ellos hemos hablado de todo esto y esto es un reto que ellos mismos reconocen que tienen. Entonces, pues, chévere cómo ponerlo acá para entre todos aportar. Y lo que pasó fue una situación muy puntual en la que la que les digo que era mi tocaya, que es mi tocaya, ella venía entrenando unas niñas, unas jóvenes, no son niñas, primera cosa. Ella venía entrenando unas jóvenes y a una de ellas le dijeron que no podía participar. Y eso venía de una decisión jerárquica y ella tenía un nivel de frustración, lloró, me terminé quedando con ella. Y la Lorena, que la venía entrenando juiciosa en el río, se sintió muy frustrada porque ella fue y le hizo el reclamo a su entrenadora. Y Lorena no sabía qué hacer. Además, acá pues esto es la interseccionalidad de la identidad, ¿no? Porque Lorena es civil y se fue a vivir con ellos en su campamento de reintegración, que esto también pues influye, ¿no? El caso es que Lorena, siendo la líder de estas jóvenes y con esta chica haciéndole el reclamo, no sabía qué hacer y en ese momento yo tampoco me aguanté y le dije, Lore, hay que hacer algo, ve y habla con ellos. Y me dijo, pero es que, bueno, el caso es que ella no se sentía con el poder suficiente para ir a decirles que esta otra chica merecía participar. Finalmente, entre todas, hablamos, y todo el equipo, como que las mujeres que estábamos ahí nos reunimos y dijimos, es que tienes que hablar, porque si tú no hablas por ella, nadie más lo va a hacer, ¿sí? Nadie más las va a representar y ahora que tú ya estás ahí, tienes que hablar por ellas. El caso es que Lorena fue y habló, como que era un círculo gigante de hombres, y Lorena fue y se paró. Finalmente no aceptaron su propuesta, pero sí se armó, sí se armó. Y me han dicho que desde entonces ha quedado como pues quedó claro que ese tema existe y que hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Y las mujeres pues son las mujeres que como que tenemos que sentir la importancia de eso y de expresar porque lo que nosotras sentimos también importa. Eso por un lado. Y también, digamos, en términos del contexto más cultural de la región, pues yo creo que el asunto del matrimonio, porque imagínense, uno llega allá y de entrada te dicen, ¿y tú de quién eres esposa? Yo creo que esa identidad secundaria de pertenecerle a alguien, de sentir que siempre vienes de segundas, tiene que cambiar. Y pues una de las cosas que sí que he aprendido en la vida y trabajando con las comunidades es como desde el ejemplo, porque pues también uno es externo, pero pues en mi caso, yo llegué allá y todo el mundo me empezó a preguntar que si yo era esposa del chico que me había contratado. y, y me molestó psicológicamente bastante durante ya, porque fueron 3 semanas y ya como que la tercera semana era como que parte de yo puedo ser un ser independiente, aquí no se entiende, ¿sí? Entonces imagínense vivir con eso todo el tiempo, pero la forma en que les respondía, que igual trataba de que no fuera agresiva, sino que mi forma de responder, como que al parecer dejó un efecto. Y ya varias están, y no es porque yo sea, o sea, estoy hablando de un caso muy puntual, pero eso es algo que pues puede pasar todo el tiempo.
Pero es eso, es tratar de liderar desde el ejemplo, desde lo que cada una puede hacer y dejar de evitar las conversaciones incómodas. Y eso es lo que particularmente está pasando allá en el Caguán. Están tratando de reunirse más entre las mujeres y también limar asperezas entre sus diferentes liderazgos femeninos para poder unirse y poner una voz como mujeres. Buenísimo, Lore. Y bueno, a ver, me gustaría escuchar a Eli, que Eli sería la pregunta de nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos fomentar otros roles fuera del estereotipo de los que tenemos que tomar las mujeres? ¿Y qué está pasando a lo mejor en las comunidades o qué ejemplos puedes tener de cómo han surgido esos nuevos roles con las mujeres? Y también, bueno, que los tomen, ¿no? Que creo que es bien importante. Hay una cosa bastante interesante que es una situación bastante sabia que ha surgido por parte de las organizaciones, de las comunidades y de algunas lideresas, que tenemos situaciones que se van reproduciendo negativas, como leí por ahí en un comentario por parte de un asistente, el tema del machismo totalmente se reproduce dentro de las mujeres, y esto es una reflexión incluso muy reciente de un grupo de mujeres con las que estábamos, pero también se reproducen situaciones de solidaridad y beneficio colectivo, como el hecho de poner códigos de ética dentro de las comunidades. Por ejemplo, el hecho de poner códigos de ética cuando vamos a desarrollar actividades, poner códigos de ética cuando van a hacer uso de su vestimenta, códigos de ética para poder hacer relevos generacionales. Esto es parte del sostén, parte del sostén de la vida, parte del sostén de sus actividades, para que no se pierdan todos estos saberes, todos estos conocimientos. Otra de las cosas que también ha sido como un reto para poder mantener y poder generar esta continuidad ha sido trabajar en conjunto. Nosotros incluso como la organización con la que estoy compartiendo y estamos generando este proyecto, es darnos cuenta de todas estas desigualdades. Nos ha llegado a un punto que nos duele muchísimo tanta situación, tanta brecha en tema de derechos económicos, que las mujeres trabajan 17 horas más por semana en el área urbana y en el área rural, 23 horas más, y no es reconocido, que los salarios de las mujeres son 20% más bajos que los de los hombres. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado en un proyecto con ellas mismas. Nos tuvimos alrededor de 2 años colaborando, trabajando en equipo, compartiendo con voluntarios, yendo a las comunidades, viniendo ellas acá, siendo parte de cada organización y a trabajar en un proyecto. Pero en un proyecto que no permita que viene el proyecto, está todo muy bien planteado, está todo circula en orden, pero no hay ese acompañamiento, no hay esa transferencia de conocimientos, no hay esa transferencia administrativa, y se va. Y yo podría decir que soy parte de esas malas experiencias, que he visto que llega una ayuda externa, llega un apoyo externo de gobiernos locales, instituciones del Estado, y se olvidan de esa parte donde uno tiene que ser solidario y compartir los conocimientos, ser solidario y dejar, enseñar, transferir. Ahí usted está generando un buen trabajo y una buena actividad. De lo contrario, no. De lo contrario, usted solo consigue su objetivo, consigue sus metas, consigue su indicador, consigue su sueldo y ya. Entonces ahora incluso queremos concienciarnos, queremos trabajar en eso, nunca olvidarnos de este objetivo, que esto es para las organizaciones, para ellas, para las mujeres y para las comunidades. Por todas estas situaciones es que nosotros tratamos, incluso en los procesos de trabajos colectivos, proyectos, que se visibilice. Que si no podemos hablar, pues nadie nació aprendiendo a hablar, nadie nació aprendiendo a leer, pues aprendemos. Si tenemos que bajar, aterrizar más el lenguaje, si tenemos que bajarnos un punto más, si tenemos que aprender matemáticas desde cómo sacar el interés, cómo hacer esto, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad. Y esto es construirnos juntos, esto es aprendernos juntos. Entonces, desde la parte comunitaria, también generar ese sentido de solidaridad hacia la parte urbana, hacia los turistas, ya, porque obviamente no
No está bien verles como aquellos que vienen, nos dejan el dinero, vienen, comparten con nosotros. No, hay un sentido de ida y vuelta, de un discurso, de un concepto, de una conversación, donde yo entiendo lo suyo, usted entiende lo mío, y así nos mantenemos, así vivimos. Lo mismo con los proyectos que desarrollamos. Entonces es un entendernos, es un generar códigos de ética, es un establecer prácticas que nos permitan crecer, que permitan avanzar esta red. No sé si es que contesté la pregunta o si es que surge alguna otra. Eso. No, claro que la contestaste, Eli, creo que salieron otras más. Tocaste varios puntos, como también yo creo que ese trabajo que muchas veces los que estamos afuera queremos, ¿no? O sea, tenemos muchas ganas de aportar, tenemos muchas ganas de hacer, pero si no entendemos los contextos, si no entendemos realmente que el beneficio tiene que ser para la comunidad, pero construirlo con ellos, porque, bueno, creo que esta problemática de alguien viene, hace, deja, pone y se va, y ni se preocupó por si era lo que necesitaban, era lo que querían. Preguntar, creo que es bien interesante esto, y bueno, aquí Lore te dejo la palabra porque creo que tienes algo que compartir sobre esta idea. Sí, solo quería, porque escuchando a Elizabeth me inspiré, pues bueno, más bien me acordé de algo muy importante que comparto con ella, y comparto absolutamente su experiencia, y es que tenemos que volver a lo básico, o sea, básico, y no porque sea básico de no entender, sino que a veces no nos ponemos de acuerdo en las cosas más fundamentales de la comunicación. Con las mujeres amazónicas me pasó que llegué, y en general con toda la comunidad, y me sentí como hablando sola de turismo, porque en un momento me di cuenta, o sea, las personas, a muchas comunidades son muy tímidas, y sobre todo las mujeres, y las mujeres amazónicas más. Y no estaban, o sea, tuve que detenerme y preguntar un momento, ¿estamos de acuerdo en lo que estamos hablando? O sea, acá, esa cosa del turismo, ¿es clara para todos o no? Porque pues si no, no hay problema. O sea, y lo hablamos y nos sentamos a pensar qué es esa cosa del turismo, y todos dijeron como si no. Y los hombres entendían un poquito más porque ellos son los que vuelan a Bogotá y otras reuniones, pero las mujeres nunca salen porque son las que sostienen la casa. Entonces, nada más ahí se dio todo un ejercicio de entre todos, todo el objetivo del trabajo se terminó convirtiendo en qué significa, qué es eso del turismo, o sea, la gente para qué viene, qué es lo que están buscando, y nosotros hasta qué punto de nuestra intimidad queremos compartir. Y se convirtió en un potencial muy bello y mucho más profundo de trabajo que simplemente llegar a implantar un proyecto. Entonces, quería decir eso, como que a veces muchas conversaciones pueden partir de ahí, de qué es turismo, porque es un concepto realmente muy occidental, y que los proyectos de mujeres no sean solo para mujeres, porque creo que en las comunidades está la idea de, ay, todo lo del área de mujer va para allá, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Y eso además, allá en el Caguán decían, ¿y dónde están los proyectos de los hombres? Y empieza a generar esas divisiones que hacen que no reconozcamos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina, cada uno. Sí, qué interesante. Perdón. Bueno, de hecho hay un par de preguntas aquí en el chat y creo que va muy bien con lo que estamos hablando, así que me voy a atrever a ir leyendo lo que hay aquí de parte de Eduardo Burgos, y quiero empezar pues, con la primera que puso, porque también es retomar y empezar a identificar si ya existen comunidades donde hay lideresas y no líder comunitario. No sé si tengan ahí alguna experiencia donde hayan identificado también esta otra parte, porque creo que es bueno, ¿no? Resaltar esas otras prácticas que también pueden haber. Y por qué, ¿no? ¿Por qué se ha dado ese fenómeno o cómo también beneficia a la comunidad que la lideresa pueda estar realizando otras prácticas? Incluso le genera aquí otra pregunta interesante, Eduardo, que es también, o si la lideresa realiza prácticas machistas, porque a lo mejor llegó como líder, pero tampoco está generando un cambio sistémico, ¿no? Entonces, bueno, creo que son muchas preguntas, pero en conclusión sería, ¿conocemos comunidades con lideresas en lugar de líderes hombres? ¿Cómo es que se ha dado? O si lo que se está pasando es que hay lideresas, pero también generando machismo. A ver, ¿te parece, Eli, continuar tú? Claro, con gusto. A ver, sí, tenemos una experiencia donde tenemos una líder, que de hecho ella es la fundadora de nuestra organización, y justamente
nuestra compañera Karen la conoce, ella es Rosita Cisalima. Rosita no tiene estudios de tercer nivel, sin embargo, ella se dedica mucho a lo que es a la medicina ancestral y también tiene estudios básicos sobre enfermería. Y ella es una yacha, una partera de la comunidad y también presta sus servicios en la parte urbana. Sin embargo, para ella ha sido durísimo, durísimo ser líder. ¿Por qué? Porque uno tiene una triple discriminación, género, etnia y por la parte de pobreza, digámoslo así, porque es de una comunidad. Entonces, hay líderes, pero el trabajo se le hace muchísimo, muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque son las que invierten más tiempo en la casa. Entonces, hablamos de que sus horarios, totalmente ellas están pendientes de la casa, tienen que levantar más temprano, 4 de la mañana, hacen sus actividades y son las que más tarde se duermen. Entonces, hay líderes, por supuesto que ella ha sido líder, pero ella sacrificó bastante a sus hijos. No compartió mucho tiempo con ellos. Entonces, hoy en día, y fue bonito el ejercicio porque le escuchaba de una compañera nuestra que comparte mucho con ella, decía, hay ocasiones en que ella se pregunta y dice, ¿haría bien en no compartir el tiempo con mis hijos? ¿Valdrá todo este liderazgo que tengo? ¿Valdrá la pena que le haya sacrificado el no haber compartido con mis hijos por estar al frente de un liderazgo? Y es una reflexión que al escuchar a otros se ponen a pensar y dicen, no, wow, ¿qué hago? Entonces voy, dejo las cosas y me voy. Entonces, son situaciones y una pequeña delgada línea que se muestra así. Ahora, respondiendo al tema que si es que son machistas, en algunos casos sí pueden llegar a serlo. ¿Por qué? Porque inconscientemente tenemos micromachismos que están imperceptiblemente insertados en nuestra sociedad y dentro de sí. Por ejemplo, la compañera ha trabajado muchísimo en esa área y la vemos que ella es un factor que permite a otras crecer, pero en algún momento se olvidaba de sí. Yo lo digo esto porque hace muchos años atrás conversábamos con ella y se olvidaba de sí. Y el hecho de compartir de otras experiencias, de vivir con otras compañeras, asistir a otros intercambios y escuchar a otras, generó en ella un sentido de solidaridad bastante fuerte que dijo, no. Y como que dio un giro a su forma de ser, un poquito, digamos que egoísta, machista por ser mujer, y no, rompió con eso. Entonces, me da gusto, me da orgullo cuando ella sale, pero también lleva 2 compañeras nuevas para que hablen, comenten, las presenta, las muestra. Eso por un lado. Y por otro, no tenemos líderes, pero sí tenemos compañeras que son parte de una comunidad donde lamentablemente los compañeros, en este caso, pese a ser una organización del 70-80% de mujeres, el compañero varón le dan la visibilidad para que sea el presidente de la comunidad, el presidente de la asociación. Entonces se dan ciertos roles, se dan ciertas actitudes machistas, como por ejemplo que si es que uno no se casa temprano, pues ya cásese, ya tengo un niñito siquiera, aprender a cocinar para que sepa mantenerle contento al esposo. Entonces son pequeñas cositas y hasta en broma, en serio que hasta en broma uno lo hace, pero uno no se da cuenta que inconscientemente lo tiene. Y por eso comentaba en la pregunta anterior que generar estos ejercicios, estos conversatorios y decir, wow, qué bárbaro que hasta nosotros inconscientemente digamos y lo tengamos dentro del discurso, dentro de cuando hablamos estas prácticas machistas, porque siempre también hay otra situación que cuando tenemos hijas mujeres son las que cumplen los roles de casa, pero los varones cumplen, pero poquito. O sea, es como una ayuda por parte de ellos, cuando la responsabilidad es compartida. Y lo mismo llega a suceder cuando asumen ya una familia. Entonces, en otro lado, por ejemplo, cuando uno se habla, se tiene esa situación de que en casa hablan solo los mayores y los niños no hablan. Entonces, esa es otra situación, ¿no? Que también va por el tema de que los chiquitos no hablan calladitos y solo los mayores hablan. Entonces, el varón, y habla cuando el papá, el esposo habla, y también puede hablar luego la mujer o la esposa. Entonces la idea se genera de que el niño espera crecer, espera tener su familia y allí ejercer nuevamente este tipo de orden jerárquico. Darnos cuenta de todo eso toma su tiempo, ha tomado su práctica, toma el ejercicio de conversarnos, hablarnos, escucharnos, pero sí he tenido la experiencia de poder compartir con una mujer lideresa que
que ahora es la que permite, quiere generar relevos, quiere romper todas estas brechas. No es un ejercicio de que ya cambié, es un ejercicio de todos los días, es un proceso que continuamos en eso. Y la idea es también motivar, conectarnos, movernos con otras compañeras, otras comunidades y organizaciones. Eso sería la experiencia. Lore, gracias, Eli. Lore, ¿qué piensas, no? Y también si has tenido estos ejemplos de lideresas ya, pero bueno, también sí están ejerciendo o siguen siendo víctimas de este machismo, micromachismo, también como lo comenta Eli. A ver si tienes algunos ejemplos que puedas compartir, buenos, ojalá, y si no, bueno, también cómo han sido esos procesos. Sí, tengo dos. Pues, o sea, creo que no es cuestión de buenos y malos, sino que todos estamos aprendiendo y venimos como de un contexto bien machista y, o sea, no se necesita ser de una comunidad, nosotras mismas también estamos en el proceso de aprender. Entonces, pues, pensando, puedo pensar en dos liderazgos concretos, volviendo a las excombatientes, que es que ahí es donde veo, o sea, lo retomo porque es un lugar muy especial donde esto se manifiesta de una forma muy fuerte. Ahí, pues, haciendo una entrevista, uno de los señores me dijo algo que me llamó la atención, porque me decía, cuando me preguntó que es que, yo le pregunté que si él sabía, me presenté y me dijo, usted es la esposa del que la trajo, ¿no? Y yo, no, yo me llamo, yo tengo nombre propio. Y cuando le respondí, me dijo, uy, qué bueno sería que las otras, acá hay muchas mujeres que se dedicaron a hacer la revolución contra el Estado, pero ahora se sometieron a sus esposos. Y a eso sí no les hacen revolución. ¡Wow! Y eso habla, y no es una cuestión de juzgarlas, es como de todos estos esquemas de que si entonces ya no estás cumpliendo este rol en el monte, entonces ahora pues tu rol es tener una casa y hacer lo que te dice tu esposo. Entonces en ese sentido están esas limitaciones a pesar de ser muy fuertes psicológicamente en otros aspectos, pero es como cómo entiendo yo mi lugar en el mundo, ¿no? Pero pues a pesar de todo eso, hay unas, o sea, hay de todo tipo, porque pues tampoco se las puede generalizar, y hay una líder, hay unas, por ejemplo, Adriana, la que mencioné hace un rato, Adriana es una líder muy tremenda y es muy crítica, a pesar de que no necesariamente completó sus estudios, ella sabe leer muy bien a las personas y organiza a las mujeres, y me contó varias de las ideas que ha tenido y son impresionantes, y ella dice, no, es que eso hay que hacerlo, y yo me cargo mi chino, saca el chino, saca al bebé con el coche, no le importa. A veces si ellos tienen que salir a hacer vueltas les toca con escoltas porque no pueden salir al pueblo principal sin escoltas por cómo está la situación. Eh, pero aún con todo eso, Adriana sigue y las demás vienen y se reúnen y les dicen, o sea, porque puede que ella tenga actitudes machistas, pero en medio de todo se defiende y es un faro para muchas. Porque pues quedando en la casa de ella yo veía a todas que llegaban y le decían, oiga Adriana, la tarea, y está súper comprometida con su estudio, las demás, y ella es una motivación para las demás y las ayuda a despertar. Bueno, ella es mamá soltera. Entonces, está en ese tipo de liderazgos muy creadores y que asume, o sea, que pueden abrazarlo todo y abrazar toda la complejidad. Creo que ese es también un talento que tienen las mujeres, que tenemos, abrazar la complejidad y como liderar en medio de tanta confusión. Y me parece que pues, como a veces confundimos la fuerza física con la fuerza interior y la mayoría de estas mujeres tienen mucha fuerza, son muy fuertes psicológicamente, dicho por los mismos hombres guerrilleros, excombatientes, perdón. Decían, sí, las mujeres eran eran más fuertes que nosotros, como en ese sentido. Entonces, eso por un lado. Y otro ejemplo es una amiga guayú del norte de La Guajira de Colombia, que si bien, y para nadie es un secreto que muchas culturas indígenas pues todavía tienen sus machismos ahí, Delista es una líder impresionante que a pesar de que la sacaron de su comunidad de niña y se la llevaron y querían reprimirle todo, ella sintió el llamado y se devolvió. Y hoy en día coordina a las mujeres, y ella es de las primeras que toma el micrófono y no le da pena y siempre sonríe y
como que no siente ninguna vergüenza y de hecho me parece muy valioso ver que su esposo le da el espacio. Y yo siento que parte del liderazgo de Delis no es solamente su empoderamiento, sino que su esposo no tiene problema, le da espacio y la deja hacer y la apoya y la pasa al teléfono y deja que ella hable. Y es una gran líder, hija de una médica tradicional que siempre está buscando cosas por su comunidad. Y que sí, es una bailarina, le enseña a las otras mujeres, o sea, y siempre está pensando en función de todo el mundo, no solo de ella. O sea, a donde vaya, siempre está hablando por su comunidad, Jepujacat. Entonces, sí que hay unos liderazgos que enseñan mucho y que pues tienen mucho por inspirar a otras mujeres. Y solo cerraría diciendo que esto, lo que decía Elizabeth de la medicina tradicional, creo que el tema de la partería es un punto muy fuerte del liderazgo femenino al que hay que ponerle atención, porque sobre todo a mujeres abuelas han podido salir y tener experiencias y hacer contactos, conocer otras personas, y eso les ha dado visibilidad. Muchas se han sentido solas, porque conozco una abuela del Cauca, pueblo Misac, mamá Agustina, que decía, pues es que yo me encuentro muy sola de repente en estos espacios, y le digo a las personas, a las otras mujeres que vengan, pero no sé, que el matrimonio, que entonces tienen que estar ahí. Y muchas veces se siente como si tuvieran que escoger, ¿no? Entre el liderazgo y la casa y el matrimonio. Entonces son como, yo creo que es una constante en la vida de las mujeres líderes, tener que escoger eso siempre, porque si no es primero tu esposo, pues entonces después son los hijos, todas estas cosas de cómo distribuir el tiempo. Me gusta que ambas han dado ejemplos y también, o sea, tanto positivos, pero mostrando la otra cara, ¿no? El sacrificio, las dudas, el tener que plantarte enfrente del otro y pues también como tener que estar lidiando, ¿no? Con lo que te dice la gente, con lo que tú quieres, con lo que deberías de hacer, porque pues eres madre, eres esposa, pero eres mujer. Me gustaría, porque estamos también hablando sobre el turismo rural comunitario, entonces de todo esto que hemos estado conversando, ¿cuál es el rol o cuál es esa posibilidad del turismo como herramienta para justamente fortalecer esos procesos, para generar esa conciencia? Bueno, y si lo ven, ¿no? Porque a lo mejor me dicen, no, el turismo no es la respuesta y creo que también se vale, pero si sí vemos el turismo como esa herramienta, ¿cómo es ese proceso que se puede hacer usando el turismo? Pero eso, ¿no? Como herramienta para lograr a esas líderes darles un espacio, fomentar otro tipo de diálogos. ¿Cómo lo ven? Y también, bueno, si tienen ejemplos, creo que es buenísimo, porque la mejor forma creo que de aprender es también viendo cuáles son esos procesos de otras comunidades y otras mujeres. Eli, ¿te parece continuar? Y después Lore. Gusto. Yo creería que dentro de las estrategias vemos que, bueno, dentro de nuestras organizaciones el 70 y el 80% son mujeres. Entonces vemos que no han ocupado cargos directivos o gerenciales fuera de sus comunidades. Entonces, una de las cosas que considero que dentro de los procesos para trabajar con varones y con mujeres es potenciar las capacidades y habilidades para que a su vez estas puedan incidir en la vida pública, tanto sus territorios, y sean gestoras de derechos, lo cual es vital para contribuir a la eliminación de estas brechas de las cuales estamos comentando en el mundo rural. Y también automáticamente les permite ser parte de del mundo del turismo comunitario, porque empiezan a dejar de tener ese miedo que no les permitía generar estos procesos de empoderamiento. Es importante generar cambios en el comportamiento de la sociedad y visibilizar su rol, visibilizar lo que son, visibilizar no solo con lo que pobrecitas como están, sino visibilizar todo lo que ellas han desarrollado, todo lo que ellas son, todo lo fuerte que pueden llegar a ser. También vemos que dentro de todo este proceso, partiendo desde lo que estamos queriendo desarrollar, que hay un potencial tanto en los niños, en las niñas y en los adolescentes de las comunidades, donde podríamos aprovechar eso si trabajamos con los docentes. Y hace unos días también conversaba con Karen acerca de la importancia de hacer el uso de estas tecnologías. Nosotros le veíamos supongamos que lo veíamos
30%, pero no tiene idea de cuán importante a un 70, 80, 90, 100% es posible utilizar las tecnologías a través de nuevos modelos educativos. Entonces, es importante trabajar para que esto se vuelva realidad. Difundir, conocer, garantizar los derechos de las mujeres rurales no implica la discriminación a los varones, sino un trabajo en conjunto. No es un proyecto feminista para que donde les discriminamos a los varones, sino es para alcanzar una sociedad un poco más justa, democráticamente participativa en ese quehacer organizacional y, por supuesto, en el cuidado de la familia. Entonces, para nosotros también es importante porque habíamos visto desde hace algunos días que existen algunos conceptos de enfoques de género que plantean algunos postulados y donde es real que existe la subordinación de las mujeres y este es producto de la desigualdad de poder, desigualdad que cruza algunas situaciones dicotómicas, por ejemplo, riqueza, pobreza, pueblos indígenas, pueblos mestizos, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo mestizo, el pueblo, las mujeres, los hombres, personas jóvenes, personas adultas, personas mayores, personas jóvenes como tal. También vemos los temas de niñez, los temas de adolescencia. Entonces, la solución que se podría ver y que justamente habíamos comentado sería en este tema de generar participación de quienes son marginales en este proceso. Trabajar en el empoderamiento de las mujeres y de las otras personas y de estos sectores incluidos a través de la identificación y diferenciación de sus necesidades básicas y de los intereses estratégicos que tienen tanto varones como mujeres y atender cada una de estas dicotomías. Entonces, muchos decimos, no, es que queremos un parque, no, es que entendemos que en esta comunidad les falta un parque, y lo que más ponen son canchas de vóley, canchas de fútbol, pero no entienden que ese parque tiene necesidades para los hijos con sus hijos con discapacidad, necesidades para niños de 3 años, necesidades de agua, de riego, agua entubada, agua potable. Entonces, no se ve esta doble dicotomía como tal. Y es importante comento que es generar este análisis y comprensión, a lo cual se nos llama como esto de la interseccionalidad. Y conversar con ellos, trabajar con ellos, generar visitas de intercambio, que es otra de las estrategias poderosísimas. Generar intercambios donde nos podamos entender, nos podamos comprender y analizar desde otra perspectiva, cambiando de todas las variables, solamente una que sea distinta, pero el resto de variables donde veamos organización, comunidad, liderazgo, mujeres. Y una de estas puede ser distinta. De las 5 variables, con que una sea distinta y las 4 trabajemos y enfoquemos cómo tiene que ser, para nosotros nos da resultado poderoso, potenciador y genera mucha más actividad en conjunto con las comunidades. Entonces, desde esa perspectiva nos pretendemos, queremos y estamos en esa lucha y en ese trabajo de poder generar esta acción colectiva. Esta sería mi parte, querida Karen. Eli, gracias. Bueno, me parece interesante, creo que hablaste de muchas cosas que pasan a nivel comunitario y también de cómo vamos trabajando, ¿no? en esos procesos colectivos de aprendizaje. Me quedó volando un poco la parte de y cuál es el rol del turismo, cómo podemos potencializar todo eso con el turismo rural comunitario, que me gustaría, bueno, igual pasarle la palabra a Lorena y después regresar contigo, Eli, porque me parece interesante esto, ¿no? O sea, resaltar y bueno, si yo soy un turista o si yo trabajo en turismo o si yo quiero hacer un proyecto de turismo rural comunitario, ¿qué debería tomar en cuenta para poder fomentar esos espacios, para poder generar esos roles de liderazgo y todo lo que hemos estado hablando? Me interesa que profundicemos en eso. Lore, ¿te parece ir? Sí, claro. Yo, con las comunidades con las que hemos trabajado, el primer ejercicio, hombres, mujeres, todo el mundo, ha sido sentarnos a pensar, ¿para qué nos vamos a meter en esto? O sea, ¿cuál es el sentido de lo que vamos a hacer? Primero pensemos el para qué y después viene el resto. Y parte del viaje personal y que todos hemos tenido juntos ha sido descubrir que pues, el turismo comunitario realmente es una herramienta, o sea, crea los espacios para que una
uno, y digo comunidad, se vea al espejo y diga, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos como comunidad? Como que realmente, si vamos a salir a mostrar, ¿estamos haciendo eso que estamos mostrando o no? Y creo que ese ejercicio de diálogo intergeneracional es súper importante que pase en las comunidades, particularmente en las indígenas, porque el diálogo entre los abuelos y los jóvenes se ha venido perdiendo. Entonces, yo siento que, por ejemplo, en la medida en que si uno trabaja con una comunidad y puede ayudar a que los jóvenes se conviertan en guías y aprendan de los abuelos para que hablen lo que tiene que ser y no cosas inventadas por ahí, es una forma de pervivencia cultural y de reunirlos, porque pues nadie va a llegar a salvar una cultura. Y creo que el turismo comunitario en serio tiene que cambiar el concepto de creer que porque va a traer unos pesitos, entonces vamos a ayudar, y con todo el respeto, perdón que lo diga así, a que la gente sea menos pobre. Pues como económicamente, pero yo siento que la importancia, el poder, lo poderoso del turismo comunitario es que ayuda a la gente a darse cuenta de quién es, a poder nombrar lo que no ha sido nombrado, contarse la historia a sí misma y luego contársela a otros. Y así creérsela, y como que, bueno, en el caso de Colombia, que estos pueblos han sido, además de la brecha social, han sido vulnerados de distintas formas, particularmente la guerra y muchas otras cosas. Eso ayuda como a recuperar esa autoestima, porque trabajando, por ejemplo, con campesinos que son antiguos cocaleros y que ahorita están con proyectos de sostenibilidad en el área de la Macarena, ellos se sienten culpables por lo que vivieron, como si hubiera sido culpa de ellos lo que pasó, y entonces se dedicaron solamente al ecoturismo, solamente a hablar de naturaleza y no tocaban nada de la historia de ellos. Entonces, voy a que las narrativas, la forma, o sea, porque es que muchas veces pensamos que el turismo es sobre un lugar y como las actividades que uno puede hacer en ese lugar, pero realmente yo siento que es más sobre los encuentros y la historia que me van a contar y la que yo también les voy a contar. ¿Qué de mí como viajera puedo dejar en esa comunidad, más allá de mi dinero, que es un medio, pero no es un fin? Y sobre todo, para trabajar como consultores con una comunidad es cuál es el mensaje de vida de esta comunidad hacia el mundo, para el mundo. O sea, todos tenemos algo que enseñar, y era lo que hablábamos con estos cocaleros, con estos anteriores eh, cultivadores de coca. Es como, acá hay algo que aprender de toda esta historia. Y esto no se trata de culpables. ¿Y cuál es el mensaje entonces? Y armemos esa historia y que todo nuestro diseño de destino y de la experiencia aquí cuente esa historia. Creo que eso es de las cosas como más importantes en las que yo venía incursionando cada vez más, es en las narrativas ecoturísticas, porque a veces, y en muchas comunidades se cree que el ecoturismo es como, y también llegan a veces agencias de afuera, proyectos de afuera, y entonces es, no, el atractivo está allá, y entonces esto es lo que vamos a decir, pero ¿cuál es el hilo conductor? Creo que eso es de lo más importante, y obviamente, hablando del tema de las mujeres, pues entonces, ¿cómo hacemos que la comida entre dentro de ese hilo conductor y la comida también cuente una historia? Eh, en sí, desde los ingredientes que trae, de dónde viene ese plato, quiénes lo cocinan, cómo, y el lugar que le damos en el momento en el tour, en el guión de nuestro tour, en qué momento vamos a hablar de la comida, y qué rol, y con qué la vamos a acompañar, con qué sensación, cómo vamos a construir ese momento de la comida, para que no sea es que vamos a comer y vámonos porque hay cosas más importantes, sino cómo construir ese ritual, ese escenario, para darle valor a esos saberes y a esas voces. Entonces creo que eso es muy importante en la construcción de la narrativa de un destino, incluir las voces de las mujeres en la narrativa, y eso le da espacio a todas, o sea, a que el mundo de la mujer entre. Pero sí que cada vez me doy cuenta que todo empieza por la palabra. Entonces, pero sí, ese es el poder del turismo comunitario, y poderse llevar estas historias de libertad, por ejemplo, de muchas de ellas, de todas estas luchas que han dado, de lo que implica, y sobre todo para el mercado de mujeres, darnos cuenta de eso. Y como yo creo que hay que empezar a valorar más el mercado de mujeres viajeras, porque tiene mucho potencial en todo sentido, económico y de transformación, y son las que más van a escuchar esto. Entonces, yo diría que eso. Perdón, Lore, este ejemplo que diste, ¿cómo se llama la comunidad? Nos pregunta Julia. ¿Cuál? ¿Cuál ejemplo? El de... Es que dice, donde trabajaste la narrativa, quiero pensar que se refiere
a la comunidad que trabajan con la coca, mencionaste. Quiero pensar que Ah, se refiere. sí, se llama, es en La Macarena. Caño Cristales, de pronto han escuchado el río Siete Colores de Colombia, es ahí al lado. Que sí, generalmente dice, porque dicen, tú viajas allá y entonces apoyas a las comunidades del posconflicto, entonces, que ya no siembran coca. Pero entonces el mensaje es que yo voy, me hacen un tour al río, les pago por eso, y hasta ahí llegó. Es como que te estás perdiendo la mayoría del destino, o sea, el destino son las personas y sus historias y tenemos que darnos cuenta de eso y la sabiduría que tienen para transmitir. Totalmente de acuerdo, Lore. Eli, seguro también tienes algún ejemplo por ahí de cómo el turismo hace esa herramienta para, como dice Lorena, el turismo no es el fin, pero es un medio, ¿no? Igual que el dinero. ¿Algún ejemplo que puedas compartir, Eli? Claro, claro, claro. No podría estar más de acuerdo que siempre que estemos trabajando en estos procesos es importante no perder el objetivo y preguntarnos ¿para qué y para quiénes estamos trabajando? Porque luego sale una cosa, otra cosa y nos vamos por todos lados, pero siempre, siempre, cuando uno llega a una comunidad, incluso cuando uno llega a estar recibiendo turistas o hace un proyecto, es para qué y para quiénes. Y en este caso, el turismo comunitario dentro de las actividades que hemos desarrollado con las comunidades ha permitido como una estrategia de desarrollo de esa forma, porque en el Ecuador teníamos problemas de deforestación, teníamos problemas también con nuestras tierras, teníamos problemas de que muchas empresas privadas abusaban enormemente de todos los procesos, los servicios, comunidades, pero el turismo comunitario significó para nosotros una estrategia de desarrollo, una apropiación de estos valores culturales, una revitalización de la cultura para protegernos de los recursos culturales, naturales y generar esta economía justa, solidaria y recíproca. Pero hay que ser conscientes de que esto también se puede ir perdiendo en el camino. Se pierden ciertas situaciones, se generan ciertos machismos, totalmente de acuerdo, porque siempre han sido nuestros compañeros quienes nos están liderando. Pero es importante que lo bonito ha sido que dentro de los visitantes, entre el visitante y entre la comunidad, se da esta situación de reflexión. Y los mismos visitantes a veces son los que también cuestionan y dicen, pero si tú estás dirigiendo este proceso, ¿por qué tu mujer también no viene y conversa con nosotros? ¿Por qué no haces esto? Entonces, es interesante que también se genera por la parte de los visitantes esta reflexión que les vincula a cuestionarse a las comunidades, es que así es. Entonces, preguntarse, ¿por qué me pregunta? Porque a veces tenemos turistas que vienen de la parte de Europa y el tema de visibilización de la mujer es mucho más fuerte frente a América Latina, entonces se dan estos conversatorios, ¿no? Y también lo digo, ¿no? A veces uno, porque sea, no es que es cultural y hay que respetar, sí, hay que respetar, pero también hay que cuestionar. Entonces, el ejercicio del turismo rural, el turismo comunitario nos ha permitido cuestionar nuestras prácticas y ha sido muy lindo, muy bonito. ¿Por qué? Porque también ha permitido que nuestros hijos, nuestras hijas, ya no piensan de la misma forma en ciertas comunidades, que ya no tengan miedo a cuestionar, a hablar, a preguntar, porque siempre decimos que el que pregunta es el que tiene el poder. Esto pasa en la academia, esto pasa cuando generamos los exámenes, entonces, pero cuando el estudiante pregunta cuestionando, como que algo pasa, como que algo nos mueve el piso. Entonces, en turismo comunitario vemos que ha pasado esto. Lo importante dentro de los procesos de turismo, que es nosotros siempre queremos garantizar que existe una formación autónoma, tanto para mujeres que están dentro de la experiencia de turismo, del proyecto turístico, pero que se visibilice las habilidades y capacidades que todos tienen, que todos están desarrollando. Lo que nosotros queremos también es que dentro de los procesos de turismo comunitario hayan estas mujeres que se afiancen más con la experiencia, que no tengan miedo de pagar esa cuota de censura, repudio, soledad. Entonces, lo bonito es que en algunas experiencias de turismo se ha dado una fuerte interacción con la comunidad y se han desarrollado talleres, mesas de debate, asambleas, conversatorios e intercambios. Temas de justicia indígena, temas de qué sucede cuando hay una especie de infidelidad y cómo lo toma la comunidad. Entonces,
esa reflexión permite también crecer. No podemos decir que el turismo comunitario no genera ciertos resultados positivos y hasta negativos también. Entonces, por ese lado en el turismo. Nosotros creemos que es importante que tengan el empoderamiento con alto poder de decisión personal y familiar. Participar, comunicar, desarrollarse frente a asambleas, frente a mesas de incidencia, eso es lo que nos interesaría al final de todo este trabajo de los guías turísticos, por ejemplo, que no solo sean guías, pero que también participen más allá. Cómo formar esta identidad colectiva, cómo sean promotores de desarrollo. Entonces, estas son algunas líneas que nosotros vemos también importante, porque cuando vemos a nuestros guías, se ven como esa individualidad, que son ellos, pero ya fortalecida. Entonces, es mucho más fácil ver cómo se empoderan de esos procesos. Pasa con los varones, queremos también que eso pase con las mujeres, y llega a suceder. Entonces, me ha parecido bastante interesante. Perdón, Karen, yo leí por ahí una pregunta de Eduardo que nos decía que las actividades de turismo han promovido la equidad de género, todo lo contrario. Yo creería que sí han promovido la equidad de género por el cuestionamiento de la actividad y la interacción con los turistas, pero en otras situaciones no. En otras situaciones ha permitido reproducir ese mismo rol de representatividad mucho más masculina. Entonces, está bien, yo creo que es todo parte de un proceso social donde nos empezamos a dar cuenta y empezamos a decir, a ver, ¿qué está pasando por aquí? Si no nos sentimos bien, no nos sentimos mejor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué nos sentimos de esta forma? Y bueno, esto no sé si es que hay alguna otra consulta, alguna otra idea más, tal vez que podamos aportar. Sí, bueno, hemos tenido varias preguntas, creo que algunas se han ido justo como respondiendo a lo largo de la plática. Voy a retomar un par que no hemos comentado también para ir cerrando el conversatorio, pero, por ejemplo, aquí una pregunta también de Eduardo que decía si existen políticas públicas que ya estén diseñadas para esa defensa o promoción de equidad de género. Y si sí, bueno, ¿cuál es ese marco legal, ¿no? que pueda existir? No sé si nos puedan hablar ya sea de a nivel, no sé, en Ecuador, en sus países, o en Colombia, a nivel local, y bueno, si no existen, pues también, ¿no? Visibilizar eso. Aquí dejé de ver a Lorena, pero creo que sigues por aquí, Lore. Si tú tengas algún ejemplo o idea, o tú, Eli, no sé quién quiera ir primero. Lorena, adelante. ¿Sí me pueden ver? Que me decías que no. Ah, bueno. Bueno, pues realmente esa pregunta me deja un poco desconcertada porque, ¿qué te digo? O sea, si es particularmente en el caso del obviamente en general hay una política de equidad de género en Colombia con la cual, tengo que ser franca, no estoy muy familiarizada, pero sí es en cuestiones en relación con el turismo comunitario, o sea, acá hay una política, y debo decir todavía bastante débil, relativamente nueva, en eso Ecuador nos lleva muchísima ventaja de turismo comunitario. Entonces, pues, el enfoque de género, obviamente, pues está mucho más quedado en ese sentido. Entonces, eso sería lo que puedo decir. Gracias, Lore. Yo creo que, bueno, ahí puedo agregar también que lo que hemos visto también en otros encuentros y otros conversatorios es que justo el turismo comunitario puede servir para... Uy, Julius, voy a cerrar tu micrófono porque se prendió. El turismo rural comunitario puede servir justo como esa herramienta de lucha para visibilizar esos problemas y para entonces unirnos y justamente generar esas políticas públicas que a lo mejor no están existiendo o están ahorita, como dice Lorena, débiles o incluso que ni conocemos, ¿no? Entonces creo que también hay que ver esa forma de, como herramienta el turismo para visibilizar y para luchar. Eli, ¿algún caso específico en Ecuador o también es como en Colombia sobre estas políticas públicas? ¿Existen, no? Hay políticas tal vez más comunes como para promover la igualdad de género, que es crear las leyes que garanticen la igualdad, la no discriminación, la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero es bastante básico, bastante básico. De hecho,
se han empezado a crear las agendas de las provincias, las agendas de género, pero todavía hay una suerte de desconocimiento. Entonces, nosotros bastante, porque como dice Lorena, desde las mismas instancias, de los mismos líderes y lideresas, no hay esta incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad de los gobiernos autónomos descentralizados, porque desde allí siempre le dejan los roles ese rol secundario. Yo trabajé en una institución pública, colaboré por unos meses, y todo lo que tenía que ver con equidad de género, mandaban a los que no tenían ese rato actividades que tenían que desarrollar. Después incluso nos llenaban de tantas tareas, que uno, cuando escuchaba el departamento de género, trabajar en la política de género, decíamos, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces, no, si tienen trabajo, ya, eso dejen para después. Entonces, la lucha de los grupos feministas, acá es donde se está empezando a ayudar a ver esta relación que tiene con las mujeres, el turismo, la defensa del agua. Ahora se está empezando a tratar. Ahora nos estamos dando cuenta que es importante generar estas políticas públicas, las agendas de género, las comisiones de defensa para el tema de la lucha contra la violencia de género. Pero no, simple y llanamente cada 3 días existe un femicidio aquí en el Ecuador. Entonces, hasta que no nos duela, no nos pegue, no nos dé a nosotros mismos, un familiar esté mal, no estaremos pensando en eso. Y qué feo decirle de esta forma, pero hoy en día ya se siente como que un pequeño sentido de indignación, así, y eso es lo lindo, realmente ver cómo están hoy en día comentándose más, pero así a nivel político que digan que hay leyes que protejan, que estén pendientes, es muy, muy básico, de verdad. En tal caso, yo me comprometería en algún momento a enviarles algunos lineamientos que se han abierto en estos 3 últimos años. Por ejemplo, en este febrero, marzo, recién se aprobó la ley del aborto en casos de violación en Ecuador, recién en este año 2021. Entonces, solo para tener una pequeña idea de cómo estamos avanzando, pero lo importante es de que tenemos el alma, el corazón y la vida todavía en estos cuerpos para poder hacer la lucha. Totalmente. Lore, ¿tú querías comentar algo? Sí, hay una cosa importante también, y es, bueno, ustedes saben, para nadie es un secreto que en Colombia tenemos un asunto con los líderes sociales, ¿no? Y eso pasa mucho en comunidades rurales. Entonces, mujeres y hombres, por igual. Y lo que he encontrado poderoso del turismo comunitario es que es una especie de periodismo sin tener que sentarse a escribir. Es una especie de periodismo reservado y es una forma segura de poder contar la realidad sin ponerse en peligro. Por eso para mí los encuentros del ecoturismo en la naturaleza, en los que se está viendo el río, pero entonces, y están viendo lo que está pasando, la gente está viendo la situación, que puede ser segura para los turistas, pero no necesariamente para quienes viven ahí, justamente por el papel que cumplen, y son unos encuentros íntimos que pasan una palabra y eso se difunde. Entonces creo que ahí también pues, se cumple un papel importante. Y no deja de pasar también que hay, sobre todo la nueva generación en Colombia, muchas de estas, creo que esto es un fenómeno, me atrevería a decir que latinoamericano, como gente en la ciudad, los funcionarios que están en las ciudades y que poco conocen el país y inventan y crean políticas y proyectos alrededor del resto, pero de lugares que no conocen o no entienden del todo. Me ha parecido muy valioso ver a nuestra generación comenzando a viajar más por Colombia y ver personas que trabajan en estos institutos que están viniendo y se dan cuenta de la realidad, la escuchan y se llevan ese mensaje con ellos. Y muchos preguntan qué podemos hacer y, ay, ¿cómo así que estamos haciendo esto mal así? Ya, o sea, como que esos encuentros son valiosísimos también entre como la gente de la ciudad, sobre todo los jóvenes que pueden hacer cambios en instituciones donde trabajan. Muy, muy poderoso ese comentario, Lore, porque creo que sí, es una forma también a lo mejor silenciosa, pero de generar esa conciencia y que la gente vea otras realidades. Y creo que algo también muy poderoso que compartieron hace rato es que al final es un compartir, ¿no? O sea, que no veamos
pues voy a ir a tomar mi foto y voy a dejar dinero y ya cumplí con mi parte como viajero, sino también que nosotros tenemos ese rol donde vamos a compartir, vamos a cuestionar, obviamente desde una parte de respeto, ¿no? Y también con ese lado de que somos visitantes y hay que respetar en donde estamos llegando, pero bueno, generar esos diálogos se me hace muy potente. Y ya nos quedan muy poquitos minutos, entonces voy a hacer una última pregunta que quedó aquí en el chat. Bueno, quedaron varias, pero voy a elegir esta que es de Julia, y que nos preguntan si existe algún medio social o algún espacio en el que las comunidades, y voy a agregar yo las mujeres, hablen de estos temas y puedan conectarse entre ellas, ¿no? O sea, todo lo que estamos hablando, pues está bien bonito, pero por ejemplo, no sé, de nuestra audiencia ahorita, cuántas mujeres pueden estar identificadas y estén realmente en espacios rurales. Entonces, ¿cuáles son esos espacios o medios donde pueden surgir estas conversaciones en su experiencia o que incluso ustedes lo estén generando? Eli. Qué buena pregunta, Julia, y qué gran reto de verdad, porque generar estos espacios a veces es bastante separado de las realidades. Nosotros decimos, hablamos, y aquí también debería estar una líder, no, no es que sea ajena a ellos. De hecho, mi familia también es de una organización, yo vengo de un grupo de campesinos de una organización, entonces, pero qué bonito es de que todo esto se lo transmita, se lo replique. Puedo decir que anteriormente, hace muchos años atrás, esto no era posible, porque obviamente, como decimos, siempre se dejaba en una bonita conversación y ya. Entonces, ahora lo estamos desarrollando gracias al proyecto. Esto es para nosotros ha sido una herramienta, generar estos conversatorios en el proyecto. Nosotros estamos trabajando un tema de comunidad y organización donde estamos identificando cuáles son los roles y cuáles una especie de un sociograma o una radiografía de la comunidad. Y en esa identificación también sentamos a hablar acerca del tema de la violencia de género, acerca de cómo las mujeres estamos tratando, y es gracias a este proceso de proyecto que estamos trabajando. Y sí podemos trabajar. Son 14 comunidades y tenemos estos conversatorios. Y lamentablemente toma muchísimo más tiempo del que a veces prevemos. Son 12 horas de compartir con ellas entre los talleres que damos, y a veces este conversatorio se nos toma 3, 4, 2 horas. Y lo que pretendemos más adelante es poder documentar todo esto que se trabaja, documentar y poder compartirlo a través de nuestras redes, de nuestras páginas, para que se conozca más a las comunidades. Pero sí, es un reto porque no se puede, todo queda una bonita conversación y luego, ¿qué más? ¿Qué más hay? Hay resultados, ¿qué cambios han habido? Entonces, estamos trabajando en eso y de verdad nos encantaría que en algún momento visiten Ecuador y puedan ser parte, puedan compartir y que se puedan generar. Esto debería ser un ejercicio en las actividades de turismo comunitario. No solo vamos a ver lo bonito que está, lo bonito que se trabaja y lo bonito que es. Es importante también tener estas reflexiones en las actividades de turismo comunitario. Y esto debería ser una práctica dentro de los tours y actividades que desarrollan. Eso sería, mi querida Karen. Gracias, Eli. Nada más rapidísimo, ¿nos puedes recordar cómo se llama la red en la que tú trabajas, Eli? Aquí nos pregunta Julia, ¿no? El proyecto, pero también la organización que ustedes son y que trabajan todos estos talleres. Red de Turismo Comunitario del Austro, Pacariñán, con K. Pacariñán, y tenemos también la página web que es redpacarinan.org. Nos pueden allí conocer, nos pueden compartir, pueden comentar, y bueno, más adelante pues queremos y estamos enfocados gracias al aporte que como ha hecho con nosotros, queremos sacar blogs por parte de nuestras mujeres. Entonces en eso estamos, en este nuevo reto que queremos sacar, así que sí, se llama Pacariñán, Camino del Amanecer. Muchas gracias. Y buen recordatorio. También, igual, Lore, ahorita que nos compartas tú esto, ¿no? ¿Dónde se están haciendo estos espacios? ¿Se están logrando? ¿Es fácil o no? Y bueno, si también puedes recordar la organización en la que tú trabajas y cómo ustedes están aportando justo en este proceso. Sí,
Pues hay que decir que, por ejemplo, Colombia es muy grande y tiene una geografía tremenda, porque aquí la cordillera de los Andes se divide en tres, entonces eso hace que las comunicaciones no sean tan fáciles, tanto para viajar a un encuentro como para conectarse por internet. Entonces, eso es uno de los principales retos que existe como a la hora de poder articular los proyectos comunitarios, que igual siento y me parece una pregunta súper importante porque siento que no ha sido tanto una prioridad en general. Mi percepción es que hay una visión, seguimos siendo muy individualistas, aún como que, sí, como que hay proyectos y cada proyecto está pensando en sí mismo, pero no hay una articulación de una visión común de para dónde vamos, de dónde venimos, para dónde vamos, y volviendo a las narrativas, ¿cuál va a ser nuestro mensaje? ¿Qué es lo que yo pues, trato de compartir con los distintos proyectos con los que colaboro? Es, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo es la voz del sur de Colombia? Porque generalmente mi trabajo está más enfocado en el sur del país, porque es el que se ha quedado un poco más atrás y que en términos turísticos. Pero entonces es cómo articulamos esto y armamos una voz común y una visión común, porque si no, cada quien está buscando su proyecto, su financiación, cada quien para su lado. Y pues tiene mucho más sentido para mí trabajar, que es de lo que hago desde Inspire. Lo pueden encontrar en Instagram como inspire.traveldeeper. Es diseñar una ruta que articule a todos estos actores. Son expediciones, son itinerarios que cuentan una historia, pero no la de una sola comunidad. Y no, o sea, he venido experimentando con buscar el punto medio, como de unos 7 días, esto depende del segmento de mercado, obviamente, pero la idea es visitar distintos lugares, tener distintos pedacitos de historia y que las personas puedan ir uniendo esas historias para hacerse una idea de la región. Porque qué chévere sería que el turismo comunitario no solamente sea una visita de 3 días del fin de semana, sino que se pudiera pensar como en un recorrido por toda una región. Entonces, pero creo que esos espacios hacen falta. Como les decía, Colombia está un poco más atrás que otros países en estos temas. O sea, aquí existe la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, que son las agencias que hacen turismo responsable, pero algo así como una red, hasta hace muy poco como que estos proyectos comunitarios están comenzando a conectar, porque hasta hace 3, 4 años comenzaron a ser invitados a la vitrina turística nacional del país. Antes de eso, el turismo comunitario no se nombraba por ningún lado. Entonces, creo que eso es uno de los espacios de networking más importantes que ha surgido y ha sido más una cuestión de usted qué hace y como que la gente se recomienda entre sí, o algunos proyectos de cooperación internacional que hacen lo que sugería Elizabeth hace un rato, de ir a visitar otras comunidades, que eso es poderosísimo. Pero aquí no existe una red oficial que esté abogando por eso. O sea, hasta ahora se está formando. Y pues sí hay un punto de diálogo, un actor institucional viene siendo Parques Nacionales Naturales, en parte por el conflicto, pues por los temas que tienen que negociar con las comunidades alrededor de los parques y las zonas de amortiguación. Entonces, pues eso ha llevado a espacios de diálogo y ha involucrado a parques en el pensarse, bueno, cómo certificamos a estas personas y qué sistema nos inventamos, y eso haya despertado una conversación. Pero sí, todavía hay mucho trabajo por hacer en ese frente. Totalmente, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, como siempre creo que se pasa rapidísimo, tanto que compartir y tanta experiencia que bueno, se nos queda corto, pero agradezco muchísimo la apertura, Lorena, Elizabeth, el que nos hayan acompañado también a todas las personas que nos vieron. De parte de Albasud, de Ocelea y de Común, les agradecemos que nos hayan acompañado en estos 3 ciclos que hubo. El día de hoy, bueno, cerramos el ciclo de conferencias sobre turismo rural comunitario. Y para despedirnos, bueno, antes voy a leer aquí algunos agradecimientos. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Gemita, que dice que también en Nicaragua pasa algo muy parecido y que agradece que compartan su experiencia.
Nos escribió Wendy, que bueno, en Guatemala también, en el Caribe guatemalteco, están trabajando con turismo comunitario, y sí hay grupos de mujeres emprendedoras, pero bueno, sigue costando, y es difícil el acceso a internet, enfrentarse a esas realidades, pero aún así están luchando y promoviendo ese turismo, incluso con todo eso y todavía la pandemia, ¿no? Wendy, pues esa es la parte que no tenemos que dejar de trabajar todos, todo este trabajo, pues seguir luchando, avanzando. Estefanía, pues también gracias por acompañarnos, y le agradece a Lorena, a Eli por este compartir. Entonces, bueno, nada más para despedirnos, le pediría primero a Lorena y luego a Elizabeth algún mensaje final de despedida, con qué nos podemos ir, ¿no? Hablamos de muchísimos temas, principalmente del rol de la mujer en el turismo rural comunitario, así que una idea final para poder despedirnos. Lorena y luego Elizabeth. Yo creo que, pues bueno, darles las gracias por este espacio, y a Comu, que en mi respuesta anterior también se me pasó decir que es muy importante que estas conversaciones se están dando gracias a que redes como la que está creando Comu, pues nos están abriendo camino, porque si no estaríamos todos dispersos por ahí. Y como mensaje final traería la voz de las mujeres amazónicas, bueno, mujeres y hombres, pero particularmente las mujeres, sobre la importancia de endulzar el pensamiento de la palabra. Creo que esto es lo que más necesita el mundo, y como el verdadero coraje, la verdadera valentía, no es ir a salir a usar, a imponerse sobre nadie, sino saber aprender a escuchar y a pensar, a endulzar, aprender a endulzar la mente y el corazón. Gracias, Lore. Elizabeth, un mensaje final. Estás silenciada, Eli, perdóname. Ahí estamos. Listo. Bueno, me ha encantado muchísimo compartir este bonito momento. Lindo, Lore, conocer de verdad. Somos dos países hermanos, entonces en algún momento tenemos que conocernos. Bienvenida de igual manera por acá. A todos los que nos han visto, de igual manera tienen acá una casa, un corazón. Y de verdad, Ecuador también quiere aprender de las experiencias que tienen todos y cada uno de ustedes, de nuestros países de hermanos Guatemala, de la parte de Europa y todo eso. Entonces es un placer enorme comprendernos, y qué lindo que estos ejercicios de reflexión nos permitan que todo proceso social tiene su base, cómo su individualidad se ve a sí misma. Entonces, yo creo que siempre es bonito tener ese punto de inflexión en el trabajo que uno tiene, donde todo nos enseña de nuevo a ver, aprender, corregir y evolucionar. Yo creo que no hay cosa más fabulosa que cuando usted esté arriba o esté abajo, nunca pierde ese sentido de humildad, porque la vida es un boom, y eso es lo que queremos también generar en las comunidades. Nunca se olvide de dónde, nunca pierda la mirada al frente, pero tampoco hay que olvidarse de dónde uno viene. Eso nada más. Muchísimas gracias, Karen, Albazud, personas que nos han estado viendo, personas que nos han abierto su corazón. Gracias, Lorena, y ha sido un gusto enorme para nosotros poder compartir con ustedes. Un abrazo muy grande a todos los que nos acompañaron, realmente muy enriquecedor, siempre aprendiendo y compartiendo con otras experiencias. Y bueno, una vez más, de parte de Albazud, Hostelea y Comu, de verdad, muy agradecidos que pudimos finalizar estos 3 ciclos de conferencias, y creo que, bueno, fueron muy provechosos, y como siempre, bueno, esto no se acaba, hay mucho trabajo por hacer. Ernest, gracias ahí que estuviste tras bambalinas. Y bueno, un abrazo para todos, linda tarde, noche tal vez para algunos, y nada, esperamos verlos muy pronto. Hasta luego. Chao, Eli, chao, Lore. Un abrazo. Chao a todos, un abrazo grande.